Del pecho de una flor, una herida sangra. Tiro de plomo que la atraviesa. Su lamento se escucha en toda la casa. Su lamento oxida las paredes, asoma el esqueleto. Mi cuerpo no es más que un espejo. Yo sangro. La mano que disparó se esconde en algún cuarto. El lamento de la flor quiebra los espejos. Yo roto. Hay una pregunta que deberíamos hacernos muy a menudo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Quién soy yo? Desde 1950, la población mundial se ha triplicado hasta alcanzar más de 7.500 millones. El asentamiento urbano en las ciudades se ha cuadriplicado, hasta los 4.000 millones de personas. La producción económica se ha multiplicado por 12. El uso de fertilizantes y el uso de energía primaria se ha multiplicado por 5. Viaje. Sí, viaje. Viaje como andanzas. Caminar con un rumbo interior bien preciso, abriendo, haciendo camino al andar, como siempre. Andanzas por un territorio siempre nuevo, desconocido, a veces peligroso. No con el ánimo del temerario, que no teme nada ni nadie, sino con el coraje del que, sintiendo la fuerza de la vida que le vive, afronta el camino con entrega y confianza. Nos dirigimos a la presencia de unos 10.000 millones de habitantes humanos sobre el planeta para el año 2050, con la consiguiente duplicación de recursos, demanda de agua, alimentos y energía. Daño generalizado a los ecosistemas, con más de un 75% del medio ambiente terrestre y del 40% del medio ambiente marino gravemente alterados. Las pautas de consumo y el uso de la energía muestran un impacto no conocido hasta la fecha. La grave pérdida de biodiversidad y la presencia nunca antes vista en la historia moderna de una gran cantidad de especies amenazadas nos conduce hacia la 6ª extinción masiva de biodiversidad en el planeta Tierra. Es inevitable no sentir el efecto que ha tenido la pandemia en todos los niveles del orden mundial, desde el global y nacional hasta los familiares, personales, en todas las dimensiones de la actividad humana, desde la social y cultural hasta la económica y la ambiental. Esta pandemia tiene un poder transformador en todos los niveles y dimensiones humanas que todavía hoy no podemos percibirlas en su totalidad. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Y cuál es la realidad en que vivimos? No estás solo. Me diréis, ¿dónde está la maldad, el egoísmo, el terror? El ser humano es ignorante por naturaleza, idiosincrático en extremo. Cuando nos posee el miedo, el hastío, la desesperación,
podemos cometer atrocidades olvidándonos de quiénes somos. Siempre los seres humanos hemos vivido con incertidumbres. Tal es nuestra condición. Es la manifestación de dukkha, como decía el Buda, palabra sánscrita que traducida generalmente lo hace por sufrimiento, pero es también incompletitud, es carencia, es engaño, es ignorancia. Pero los seres humanos ocultamos la realidad de nuestra fragilidad y hemos creído que podemos manejar esa magnitud frágil que somos. La vida, como la hemos experimentado hasta ahora, ha cambiado radicalmente. Hay una pregunta que deberíamos hacernos muy a menudo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Después de años y años de reflexión, de estudio sobre esta pregunta, he llegado a la siguiente conclusión. Creo que estamos en esta realidad para transformar la energía de que somos depositarios a partir del momento de la concepción. ¿Cuáles son los pilares de nuestra civilización? Las consecuencias de la actividad humana, la emisión de gases de efecto invernadero, la quema de combustibles fósiles, la irrupción de la agricultura y ganadería intensivas, la intensa deforestación. Los cambios en el sistema climático mundial observados en los últimos 50 años no tienen precedentes en siglos ni en milenios. El ser humano asiste, entre atónito y resignado, al colapso de los ecosistemas, la transformación del Ártico, la regresión de los arrecifes de coral y la deforestación de la Amazonia. La vida es un viaje de uno a uno, del centro al centro. En ese viaje, que es un viaje de aprendizaje, frecuentemente nos perdemos, nos equivocamos, nos caemos, nos volvemos a levantar, nos exteriorizamos, regresamos. Es el viaje del héroe interior, el viaje del alma, el aprendiz que vive en nosotros. Hay un peligro, hay un gran peligro, que es aquello que denominamos la zona de confort. Es decir, en la vida puede ocurrir que tengamos una vida tranquila, una vida sosegada, sin conflictos, y esto puede provocar un cierto adormecimiento, es decir, una pérdida de conciencia del sentido de la vida, del para qué estamos aquí. ¿Quién soy yo? En la Unión Europea, un 13% de todas las muertes anuales son atribuibles a la mala calidad del medio ambiente. Los efectos de la contaminación se muestran a través del cáncer, enfermedad cardiovascular y respiratoria, alteraciones neurológicas, infecciosas, salud mental. El estilo de vida del ser humano está determinando una crisis climática sin precedentes y el curso evolutivo de este planeta. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy yo? En la concepción, nuestros progenitores depositan en nosotros un cúmulo de potencialidades energéticas. En el óvulo fecundado, aquel puntito microscópico, no visible a simple vista, contiene tal densidad de energía
que allí está todo y mucho más de lo que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida por años que vivamos. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra tarea, nuestra misión, se trata en aplicar, utilizar, desarrollar esos talentos de que se nos ha hecho depositarios. La incertidumbre también nos cuestiona el ser que somos. Miramos nuestra identidad y nos decimos, ¿no es falsa nuestra identificación? ¿Quién somos en realidad? Entramos en ese espacio íntimo y oscuro y percibimos la impermanencia de todos los hechos. Y a la vez que observamos la poderosa interdependencia de todo cuanto existe. Y caemos en la cuenta de la insustancialidad del yo con el que siempre nos estamos identificando. Todas estas percepciones las sentimos profundamente como características inexorables de la existencia. A la vez, en la soledad y en la quietud, vislumbramos horizontes infinitos, inexplorados de unidad. El universo es uno en cada uno de nosotros. Y así percibimos la existencia de otra manera. La situación nos ha permitido parar, observar para ver, porque la visión, la apertura del ojo del espíritu necesita contemplación para abrirse y ver. La cadena de modificación de los ecosistemas y el entorno natural del murciélago, reservorio natural del SARS-CoV-2 y otros muchos coronavirus. El estrés que supone la alteración de su hábitat produce el incremento masivo en la eliminación del virus, que, a través de animales intermediarios, tal vez el pangolín, llega hasta el ser humano. No es la primera vez. La salud de los humanos se encuentra ligada a la de los animales. Otros virus del murciélago han saltado a los humanos recientemente a través de un intermediario animal. El SARS llegó a los humanos a través de la civeta de las palmeras, el MERS por los camellos, el ébola por los gorilas y los chimpancés, el Nipah a través de los cerdos, el Hendra por los caballos, el Marburg a través de los monos verdes africanos. Otros, como el VIH, la gripe aviar o porcina, virus extremadamente virulentos que tras unas condiciones estresantes y adversas dan el salto final a los humanos. Bien, si partimos de que nuestra misión consiste en transformar, en desarrollar la energía, el potencial, los talentos que nuestros padres depositaron en nosotros en el momento de la concepción, y para ello necesitamos estructuras, es obvio que nos preguntemos si todas las estructuras son válidas. ¿Qué os parece? ¿Son válidas todas las estructuras? Por supuesto que no. Luchamos por la conquista de la justicia, por la conquista de la verdad, por la conquista de un nuevo territorio. Hay dos formas de luchar. Uno como el villano que simplemente emplea la violencia, que ataca, que critica, que señala, que destruye. Y otro es el verdadero guerrero, el noble caballero, el alma en nosotros, aquel que conquista un territorio no de cualquier modo, sino desde el modo del amor, del modo de la consideración, del equilibrio, del respeto. Es decir, que va a emplear, digámoslo así, armas que son las armas del noble caballero, la espada de la verdad, la espada de la justicia, todo aquello que corresponde a los dones del alma que puede conquistar un guerrero. Pero llega un momento en que el guerrero
pierde la batalla. Para poder ganar la guerra hay que perder muchas batallas. Perdemos una batalla fundamental y es que ya no podemos conquistar un territorio externo, ya no somos los cruzados, ya no somos conquistadores, perdemos la batalla y nos caemos del caballo, nuevamente una caída, tocamos fondo y al tocar fondo en medio de la desnudez y la vulnerabilidad escuchamos una voz interior, es la voz de la conciencia. ¿Quién soy yo? Hoy día, un 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas. Más del 75% de agentes infecciosos emergentes son de origen animal. De cada 5 nuevas enfermedades humanas que aparecen cada año, 3 son de origen animal. Las pandemias se originan sobre el terreno de la degradación ambiental, la crisis climática y, sobre todo, de la inconsciencia humana. La destrucción de la naturaleza y la alteración de los ecosistemas acarrean más enfermedades y nuevas pandemias. ¿Quién soy yo? ¿Y qué lecciones vinimos a aprender? Pues cada uno tiene su lección particular, pero como humanidad, como grupo, tenemos 3 grandes lecciones. Y además de esas 3 grandes lecciones, algunos métodos de recorrido, de expansión y de contracción, de ir y venir, de devenir, que van integrando todos estos territorios de aprendizaje colectivo, cultural, arquetípico que todos vinimos a realizar. Los 3 aprendizajes esenciales. Vamos a hacer en eso muy simplistas casi, muy sintéticos. El primer gran aprendizaje, el del amor, el de las correctas relaciones humanas, el de la comprensión amorosa. Ese aprendizaje es el de la escuela de la vida, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestras esposas, con nuestros colegas, en nuestras relaciones humanas. En esa gran escuela estamos generando ese aprendizaje del amor, de la compasión, del amor incondicional. El segundo gran aprendizaje es acceder a quien realmente somos, al ego, al verdadero ego, no el yo inferior, el yo superior, al músico en nosotros, al alma, al que dirige la orquesta de la vida, aquel que es capaz de reconocer la partitura, el plan de la vida y poner cada cosa en su lugar. Ese aprendizaje concierne a preparar el vehículo del alma, a construir el cuerpo causal o el templo de la sabiduría, el Karana Sarira. Y el tercer gran aprendizaje es saber que somos un puente de luz entre la tierra y el cielo, entre la materia y el espíritu, entre el mundo de lo inferior y el mundo de lo superior, que somos un puente de conciencia. Si solo puedes ver con los ojos, estás ciego. Tienes muchos más canales por los que vivir, muchos más allá de tus 5 sentidos, de tu mente racional. Así pues, atrevámonos a cuidarnos, nos invita. Atrevámonos a sentir, a saber de lo profundo de nuestro ser. Atrévete a sentir. Yo creo que es la forma que toma hoy el lema ilustrado del Sapere Aude. Atrévete a saber, hoy toma la forma del atrévete a sentir. Tu saber es tu sentir. Por lo tanto, necesitamos estructuras. De ahí que los seres humanos seamos, por un lado, seres individuales, es decir, necesitamos desarrollarnos como seres singulares, desarrollar nuestras potencialidades, pero por otro lado somos también seres sociales, y esto quiere decir que para desarrollarnos como seres singulares
necesitamos interaccionar con el entorno. Y es en esta interacción que iremos encontrando aquellas herramientas, aquellas estructuras que necesitamos, que son adecuadas para desarrollar el potencial que necesitamos desarrollar. ¿Cómo podemos conectar estos arquetipos en la vida cotidiana para vivir algo maravilloso? Las crisis como una oportunidad de nacer a un nuevo nivel de la conciencia, la crisis como un agente de transmutación, un fuego transmutador que puede revelar nuestra vulnerabilidad y que nos puede permitir el ascenso a esos niveles de conciencia que van a permitir el que podamos nacer a una nueva humanidad, mejor dicho, a la humanidad que somos. Es decir, cuando a la persona o personalidad o personaje nosotros podamos agregar esos atributos del aprendiz, podamos integrar esos arquetipos del aprendiz que en nosotros es el alma. ¿Podría esta pandemia servir como revulsivo de una sociedad adormecida que no sabe a dónde va? Un estímulo para abandonar el mundo ordinario y entrar en otro mundo especial por descubrir. Pruebas, aliados y enemigos. Unas nuevas reglas dentro de un mundo especial. Pero, ¿cómo evolucionar emocional y espiritualmente? Ser iniciado en ese nuevo mundo por descubrir. ¿Dónde están la sabiduría, el valor y la luz? ¿Quién soy yo? Ahora estamos en la noche que nos despoja, pero toda ruptura nos abre un espacio nuevo que nos permite tener menos para ser más, abrirnos a la dimensión intangible del ser humano y nos preguntamos, ¿cómo vivimos esta situación? ¿Qué medios hábiles o upayas nos permiten enfrentarnos a la propia sombra individual y colectiva, a los miedos de todo tipo, entre ellos también la enfermedad, más aún la muerte? ¿De qué manera nuestro ego individual y colectivo se pone frente a esta situación? ¿Cómo renunciamos a la ilusión de la perdurabilidad para abrirnos a la percepción de la eternidad? Esa eternidad vivida momento a momento. ¿Cuánto más estoy dispuesta a pagar? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Estoy haciendo ya lo que yo deseo? ¿Qué necesito para ser yo? Buena parte de la población sigue sin involucrarse de manera activa en acciones proambientales, por desconocimiento, por apatía o por impotencia. Cambio climático y nivel de conciencia no son dos, sino una sola cosa. Conservación de la naturaleza, salud animal y salud humana no son tres, sino una sola cosa. Aprendemos las lecciones del inocente, que es la confianza, es la prudencia, y cuando aprendemos esas lecciones del inocente, de pronto perdemos el paraíso, como nos está ocurriendo en este momento, y queremos muchas veces mantenernos en el inocente. Añoramos el paraíso perdido, nos negamos la caída, nos resistimos a caer, nos negamos la crisis. Aquí no ha pasado nada. El viaje interior, para conocerse a uno mismo, hace falta valor. El viaje del héroe, la muerte cotidiana y el renacimiento.
llega un momento en que el guerrero pierde la batalla. Para poder ganar la guerra hay que perder muchas batallas. Perdemos una batalla fundamental y es que ya no podemos conquistar un territorio externo, ya no somos los cruzados, ya no somos conquistadores, perdemos la batalla y nos caemos del caballo, nuevamente una caída, tocamos fondo. Cuando sientes las lágrimas brotando desde las tripas, o los testículos retorciéndose de miedo en tu garganta, o la felicidad tan fuerte como para hacerte despegar, recordándote que tienes miedo a volar, ahí sí estás viviendo. Todo lo demás es una mentira tejida por el parásito del miedo. El ser humano muere y renace infinitas veces, pero siempre deja atrás una piel que se quedó pequeña. Como las serpientes, estamos de camino hacia algo más grande. Todos los aspectos que están disgregados a veces en nuestra vida es como un puzzle que va encajando en un todo que paulatinamente se va profundizando. El camino hasta este sí mismo no está libre de dolor, evidentemente. Hemos de reconocer las propias sombras, hemos de aceptar y con firme determinación aceptar, atrevernos a atravesar las barreras de nuestro propio yo y que nos impiden muchas veces tocar este fondo primordial. Por lo tanto, una crisis nos cuestiona y nos estimula para hacernos preguntas que, si no salimos de la zona de confort, quizás nunca nos vamos a hacer. Al hacernos preguntas es cuando nos encontramos con los dos movimientos de la vida. Podríamos decir el bien y el mal. Pero el mal, como dice el mismo Mario Saban, tiene una función constructiva. ¿Para qué sirve el mal? Sirve para cuestionarnos, para hacernos ver si todo está en su sitio. El mal, según Mario, el mal es el bien fuera de lugar. El bien fuera de lugar. Por ejemplo, una piedra en el camino puede provocar un accidente. Sin embargo, aquella piedra la colocamos en un muro de contención y tiene una utilidad. Por lo tanto, el mal tiene una función que nos ayuda a cuestionarnos lo que de otro modo quizás no nos cuestionaríamos. Por lo tanto, la vida es todo un peregrinaje con cantidad de circunstancias que nos ponen a prueba y que nos ayudan a ver, a preguntarnos, a cuestionarnos qué camino estamos siguiendo. Si estamos en el camino constructivo, en el camino de la transformación constructiva de la energía, o nos estamos desviando. La oscuridad es tan importante como la luz. Las semillas la necesitan para germinar bajo la tierra. De su muerte brotará el tallo, que dará lugar a la flor, y de su muerte nacerá el fruto, que, ya maduro, encontrará su sentido generando nuevas semillas, que volverán a la tierra para cerrar el ciclo. Muerte y regeneración, muerte y renacimiento. Morir para aprender. Ya no somos los mismos que empezamos esta pandemia. Aquella sociedad ya no existe, ni el individuo que la conforma tampoco. Tuvo que morir para dejar brotar este otro que ahora vislumbras ante el espejo. Allí nace la necesidad de destruir para construir. No es destruir porque sí, es destruir y con la materia prima de los antiguos paradigmas o los antiguos sistemas poder construir
un nuevo orden, un nuevo patrón de belleza que responda a las necesidades de la naturaleza, de la evolución actual de la humanidad. Y así que surgimos al arquetipo del destructor. Y ese destructor da origen al arquetipo del creador, crear el nuevo orden. Esta es una noche oscura que vivimos en la puerta de un proceso que es iniciático, que ha de romper el antiguo paradigma materialista y ha de abrirnos a una nueva percepción humano-cósmica espiritual. Las puertas del Dharma son incontables, decimos, y esta situación nos abre a una nueva orientación de nuestra mirada, de nuestra percepción, de nuestra vida. El alma es perenne, es inmortal. El cuerpo es el que desaparece. Todo lo material. El día que llegue el momento de nuestra muerte, nos vamos a desprender, queramos o no, de todo lo material, incluido nuestro cuerpo. ¿Nos lo planteamos esto? Quizás si nos lo planteáramos a menudo, y especialmente en estos momentos que estamos viviendo de la pandemia, quizás nos replantearíamos la vida y quizás cambiaría nuestra escala de valores. Quizás nos daríamos cuenta de que lo único que vale en la vida es aquello que no tiene fin, es aquello que no tiene fecha de caducidad. Todo lo material tiene fecha de caducidad. Hay valores que no tienen fecha de caducidad, como son la vida, la esencia de la vida, el alma, la energía y también el amor. El amor que nos une, esto no tiene fecha de caducidad. ¿Quién soy yo? La crisis más grande, la aventura de la vida o la muerte. Las referencias que guían la vida se transforman ahora, aquello que da sentido y significado. Encontrar una guía en estos momentos de crisis por la pandemia. ¿Dónde está quien tú eras antes de todo esto? ¿Acaso ya murió? ¿Qué es lo que te ayuda cuando te sientes perdido? Y entonces nos quedamos en el falso paraíso, que es la negación del cambio y la negación de la realidad. Pero cuando realmente caemos, descendemos a la orfandad, descubrimos nuestra vulnerabilidad, nuestra herida interna, descubrimos nuestra desnudez y encontramos que podemos construir un paraíso adentro, que el paraíso no era ajeno y externo, sino que estaba en nosotros. Ahí aprendemos la genuina lección de la humildad, de la sencillez, de la desnudez, de la verdadera inocencia cuando accedemos a un paraíso interior. Cuando nos quedamos enredados en el aprendizaje, nos resistimos al aprendizaje, nos quedamos en la sombra o en las dificultades de estos arquetipos, entonces desarrollamos por un lado la pérdida de confianza, la negación de lo que está ocurriendo, la pérdida de seguridad y a través del huérfano nos quedamos en la víctima, añorando el paraíso perdido, señalando un culpable afuera, no asumiendo nuestra genuina responsabilidad. Encontrar nuevos objetivos, una realidad compartida en una nueva sociedad. ¿Qué y quién marca las pautas de lo mayoritariamente aceptado, deseable y necesario? ¿Acaso es la madurez, la sabiduría y la conciencia? Sí, salud. Salve. Invita a todos, el uno al otro, a escuchar, a cuidar, a saber de nuestro ser, de nuestro sentir, de nuestro vivir. Parte de la profunda convicción de que el conocimiento humano es muy limitado
Pero el saber de la vida es inmenso. La vida lleva dentro sí la sabiduría de miles de millones de años de evolución. Vivir en un mundo chato y superficial o en uno vertical y profundo. El papel del placer y el del esfuerzo. Dejarse llevar o comprender. Sexo o amor. ¿Cuánto pesa la mentira frente a la verdad del corazón en la balanza de tu vida? ¿Sobrevivir con la ley del más fuerte o quizás mejor cooperar? ¿El conflicto o el diálogo? ¿Guerra o paz? El miedo. ¿Quién soy yo? Con miedo no se puede alcanzar la paz, ni hollar el sendero de la sabiduría, la consciencia y el descubrimiento de la autenticidad. Lo que vaya a pasar en los próximos años, lo que vamos a hacer tú o yo, va a determinar el curso de la evolución de una humanidad en busca de su propio camino evolutivo, de desarrollo y de consciencia. ¿Cuántas veces tenemos que morir y volver a renacer? ¿Quién soy yo? Sin miedo, la paz. Y cuando podemos aprender esas lecciones, entonces nos damos cuenta que hay una seguridad interior, que hay raíces en nosotros, que hay una tierra interior, y esa tierra interior es propiamente el paraíso, ya no un paraíso objetivo y externo, sino un paraíso profundo, interno, subjetivo, perdiendo el poder que es el poder de nuestra seguridad interior, no una seguridad que viene de una coraza, de una protección externa, una seguridad que nace del corazón desnudo, que nace desde adentro, desde la inocencia y de la orfandad que nos permiten construir esa tierra de nosotros, ese territorio de la seguridad. ¿Qué decir ahora del héroe? ¿Quién es nuestro héroe? Sin duda no es el que lucha solo contra monstruos y gigantes. No es el que pretende distinguirse por sus hazañas. Su andadura parte de la paz, de la confianza en la vida que siente dentro. Su saberse vivido por la vida. Ello le da valor, le da el coraje de sentir, de orientarse con sus sensaciones, sus emociones, sus experiencias y no las de otro. Desde su centramiento, su escucha, su enraizamiento, su sentirse vivido por la vida, le da su determinación, su respeto, su amor por sí mismo y por todos los demás, sin excepción. Hay algo excepcional en él, es que su amor a los demás, su piedad, su gratitud, no excluyen a nadie. Su sentir la fuerza de la vida es tan grande, su sentir la unión con la totalidad de la humanidad es tan profundo que no admite excepciones. Todos, juntos. Fijaros que todo lo material es un medio. El alma, como dice Mario, se encarna en lo material, en el cuerpo. Pero el cuerpo desaparece un día. En el día de la muerte, el cuerpo desaparece. La energía no. El alma es perenne. Y no hace falta tener ninguna creencia especial, porque la misma física nos dice que la energía
no se crea ni se destruye, sino que se transforma. ¿De qué medios disponemos? El primero y bien natural es la respiración consciente. Esta nos une, nos hace presentes y presentes a la presencia. El espíritu se hace uno con nuestros pulmones, con nuestro corazón, con nuestro cerebro y trasciende la corporeidad y nos abre a la totalidad. El ritmo respiratorio es el aliento de la vida del espíritu. Este aliento que marca nuestra vida es en sí mismo energía de transformación. La conciencia de este aliento, de esta respiración, nos abre las puertas de la percepción y nos libera no solo de las toxinas corporales, sino también de las toxinas espirituales. Una inspiración y una expiración bien realizada, consciente, nos da una actitud mental correcta. Solas, solos, acompañados, en casa, en el trabajo, ante el ordenador. El héroe está en su nido, con los suyos, y se sabe portador de vida, de una fuerza extraordinaria que penetra todo su cuerpo, todo su ser. Siempre hay cerca de nosotros alguien que desde su entereza, su integridad, desde el amor, nos recuerda el centro de nuestro ser, donde solo reside el amor, la paz y la gratitud por la vida. Bueno, una vez que la hemos construido la seguridad, hacemos un viaje para encontrar nuestra genuina identidad. Y por eso partimos en un nuevo arquetipo y nos expandimos y nos proyectamos al mundo como los buscadores y frecuentemente vagamos, divagamos, nos confundimos, nos perdemos. Bueno, una vez que la hemos construido la seguridad, hacemos un viaje para encontrar nuestra genuina identidad. Y por eso partimos en un nuevo arquetipo y nos expandimos y nos proyectamos al mundo como los buscadores y frecuentemente vagamos, divagamos, nos confundimos, nos perdemos hasta que encontramos en la naturaleza un reflejo de nuestra propia naturaleza, hasta que encontramos el amor, empezamos a amar lo bello, lo bueno, lo verdadero en la naturaleza, en la creación y reconocemos, es el espejo del mundo, nuestra propia imagen. Y entonces nos amamos ya no de una manera narcisista, sino que amamos el plan de la vida en nosotros y así nos expandimos a través del buscador y un día descubrimos el amante en nosotros y sin apegos, sin dependencias que serían las condiciones negativas de este aprendizaje, vamos emprendiendo el sendero a nosotros. Tenemos la necesidad urgente del nacimiento de un nuevo ser humano, que obligatoriamente ha de crecer en sabiduría y consciencia, si no quiere ser víctima de su propio aguijón tecnológico y su incapacidad de empatizar con la naturaleza, los animales y sus semejantes. La necesidad de un ser humano capaz de empatizar consigo mismo, capaz de crecer desde los aspectos puramente materialistas y de supervivencia, arraigados de forma evolutiva en su tallo cerebral. Niveles más elevados, una senda de humanidad por descubrir que conduzca a la paz con el medio ambiente, las relaciones humanas y sobre todo, descubrirse a uno mismo. Solo siendo auténticos, transparentes, podemos llegar a ser quienes somos. Y al tocar fondo, en medio de la desnudez y la vulnerabilidad, escuchamos una voz interior, es la voz de la conciencia,
es la voz del ser que somos, del alma que somos. ¿Por qué me persigues, Pablo? Es decir, en ese momento de máxima vulnerabilidad, nosotros reconocemos que la máxima conquista no es exterior, sino es la conquista interior, la conquista de nuestro propio corazón, la conquista del amor. Y ya sabemos que la clave de la vida no es tanto lo que tenemos para conquistar, sino muy especialmente aquello que tenemos para dar de nosotros. Así, desde el buscador, desde el guerrero que se expande, nosotros vivimos la caída, nos caemos del pedestal del ego y en medio de la desnudez nos encontramos el tesoro del territorio interno y nacemos al genuino servidor, aquel que pone el amor en movimiento, aquel que da lo mejor de sí mismo. Otro medio es el silencio, la atmósfera que necesitamos para orientar nuestra mirada es el silencio. El silencio que buscamos es un triple silencio. Silencio del cuerpo, silencio de la mente, silencio de la voluntad, sobre todo, para querer lo que ha de ser querido. El silencio que nos interesa es aquel que no se deja perturbar por el ruido, ni mucho menos por el ego. Una tranquilidad básica, comparable a la que reina en el fondo del mar o en un cielo estrellado, sea cuales sean las tormentas que agitan la superficie de nuestra conciencia. Así que resolvemos el tema del guerrero, el noble caballero y el villano en nosotros. Lo resolvemos cuando vivimos la caída y al vivir la caída nos descubrimos y nacemos al servidor. Pero claro, nos podemos confundir en el territorio del servidor generando dependencia, sirviéndose, echándose el mundo a cuestas, asumiendo una actitud paternalista. Y ahora no, el problema de los otros no es de los otros, no señalamos, vamos del otro lado, es decir, que creemos que el problema es nuestro, que debemos asumir el karma de todos los otros y vamos a generar dependencia, vamos a generar invalidez en la medida en que nos sirvamos despertando lo mejor del potencial del otro. Así que aquí tenemos este nuevo territorio que es el de la responsabilidad. Nos expandimos a través del guerrero, nos caemos, regresamos y nos interiorizamos a través del servidor, que es el bienhechor. ¿Quién soy yo? Es el camino de vuelta. Volver al mundo ordinario. Seguir dormido o despertar. Aprender a callar primero para saber hablar después. Aprender a ser permeable y flexible. Dejar de obedecer eternamente para aprender a ser tu propio guía. Perder el miedo al monstruo de la oscuridad y atreverse a encender la antorcha de la confianza. Dejar de aceptarlo todo y aprender a discernir. Conectar con la valentía y el coraje. No poseer nada. Disponer de todo. Soltar amarras. Mirar de frente a la muerte para poder apreciar la vida. Morir y resucitar. Despertar a la conciencia. Sin miedo. La paz. Si solo puedes ver con los ojos, estás ciego. Tienes muchos más canales por los que vivir. Muchos, más allá de tus 5 sentidos, de tu mente racional. Que nos maravilla en su misterio. El siguiente paso que hemos de experimentar y que va asociado al silencio y a la respiración consciente es llevarnos a una mayor concienciación, para que nuestra conciencia opere de manera no fragmentada, una conciencia indivisa, podríamos decir. La energía nos permite superar las distracciones de la mente, nos ayuda a permanecer en un estado despierto, libre,
una paz interior nueva y profunda. Ganamos niveles de libertad interior. Experimentamos equilibrio y claridad. Pues miren qué bello, ya tenemos que por un lado nosotros nos expandimos en el inocente, regresamos a través de la orfandad, desarrollamos nuestro gran aprendizaje que es experimentar raíces, seguridad, cohesión, sentido de pertenencia en la tierra de nuestra propia vida. Ese es el verdadero paraíso y esto es la expansión del inocente y la contracción a través del huérfano. Luego tenemos la expansión del buscador y la contracción a través del amante, y entre el buscador y el amante nos descubrimos un yo, nos descubrimos a nosotros. Es la experiencia de la muerte del ego, es la experiencia de vacío en la que se da el olvido de uno mismo para abrirse a esa realidad sin nombre. Esa apertura infinita donde todas las cosas pasan a ser de mi misma familia. Este proceso de mayor concienciación incluye no solo desarrollar una conciencia atenta en el aquí y en el ahora, sino también una percepción intuitiva, una capacidad de conocer y reconocer esa tierra profunda y creativa que somos, que nos permite ese ser nosotros mismos únicos e irrepetibles. Es una percepción global, es una dimensión más absoluta y divina del ser humano. Y es este autoconocimiento intuitivo el que devuelve al alma su fertilidad, esa profundidad del que cae en la cuenta de lo que realmente es. Es como lugar o como ámbito que puede dar frutos de amor, de comprensión, de sabiduría, de libertad. Ese fondo, ese hondón del alma, decía Teresa de Ávila, es la tierra espiritual en la cual la meditación actúa y libera para que dé nuevos frutos. La verdadera unificación de la conciencia es llegar a este lugar donde ya no hay dos, donde me experimento a mí mismo dentro de cada cosa, dentro de cada relación. Tenemos de nuevo este nivel de equilibrio donde aprendemos dos grandes lecciones. Por un lado, la responsabilidad del guerrero y el servidor, y por otro lado, la autenticidad, la genuina identidad. Es el destructor que elimina aquello que no somos, que descubre el ser y reconoce el no ser, aquel que descubre los valores esenciales de la vida, aquel que descubre la belleza, la bondad y la verdad, la paz, el amor y la libertad, más allá de los valores éticos o estéticos externos, de los valores de uso o de cambio, descubre los valores esenciales del ser y desde allí asciende a un nuevo nacimiento. Desde allí asciende a su verdadera espiritualidad. Es la gran lección. Eres tu propia obra de arte. Aprovecha la experiencia de crisis y pandemia para impulsar ese cambio que estás buscando. Ahora tienes más experiencia, seguridad en ti mismo y sabiduría. Úsalas para ti y compártelas con las demás. ¿Para qué queremos vivir? Podríamos reunir entre todos la valentía y el coraje para detener el sufrimiento y conquistar mayores grados de libertad. Transitar la vía de la autenticidad es una forma de poner sentido. Dotar de significado, encontrar coherencia y paz. Esta mirada tiene que ser libre de patrones, de prejuicios, de sombras. Es necesario poder captar una nueva realidad para ver lo real en la realidad. Hemos de aprender a ver sin proyectar en la realidad nuestros miedos, inseguridades, creencias, todo aquello que nos limita, que crea un velo que nos impide ver.
Esta primera condición implica desvelar el ojo de la percepción, ese ojo del espíritu, que no solo ve la apariencia de las cosas y de las personas. La gran lección en este momento, a través de toda la crisis, hemos pasado por la inocencia, por la negación, por la orfandad, por estar perdidos, por la búsqueda, de pronto en el encuentro interior, por la conquista del territorio afuera, por la conquista del territorio del alma en nuestro corazón, y así hemos destruido aquello que no somos, para que como el fuego que va revelando la quinta esencia, podamos nacer a lo que hay en nosotros, a quien vive en nosotros, al Dios interior, al Creador interior, a una genuina espiritualidad. Y ya estamos allí, el territorio de ese sol que representa la responsabilidad y la autenticidad, prestos a asumir el gobierno de la vida. Y vienen los grandes aprendizajes, los profundos aprendizajes del poder y la libertad, de toda esta vulnerabilidad, naciendo un nuevo orden. Ordenamos nuestra dieta, nuestra meditación, nuestros ritmos, nuestras relaciones humanas con nosotros, alineamos nuestra personalidad, conectamos nuestro campo físico con nuestro campo emocional, cuidamos nuestras emociones y las armonizamos, aprendemos a pensar, a entrar en contacto con el mundo del plan, con el mundo de las ideas, a saber que el virus y las pandemias y las epidemias realmente juegan un rol dentro de toda esta oscilación cíclica que es el plan de la evolución, el plan de la creación. Encontrar lo mejor de ti es el camino hacia el despertar global, ayudar a sanar este mundo herido, humanizar la humanidad, despertar a la conciencia, aprender a amar, eliminar el miedo, encontrar la paz. Desligados de todo para poder experimentar la total libertad, la apertura infinita. Es detenerse para poder ver. Y es el recogimiento hacia uno mismo, es decir, la liberación de los sentidos de sus objetos, la liberación de los ojos, de los oídos, del tacto, del gusto, del olfato, del pensamiento racional, de todo aquello que nos ata. Porque liberar es sinónimo de hacer transparente los órganos de los sentidos, los órganos de la percepción, llevarlos hasta esa morada interior, hasta el centro de uno mismo. Invito a todos a sentir una vez más la sacralidad del amor y la profundidad de nuestra pertenencia a la humanidad. Aquí, ahora, en esta crisis que nos recuerda lo esencial, que nos aleja de lo superfluo, nos regala también la posibilidad de un inesperado resurgir de las capacidades, de las virtudes adormecidas, anestesiadas, olvidadas en lo profundo de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Que realmente lo que cura en la vida es el amor. Ojalá sepamos aprender de estas circunstancias que nos ha tocado vivir, sepamos aprender a cuestionarnos cosas que quizás antes ni habíamos atinado a cuestionarnos, para que nos ayude ese cuestionamiento a adquirir una mayor sabiduría, una mayor sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y entendimiento? Inteligencia. La inteligencia puede ser simplemente erudición, conocimientos. La sabiduría son los conocimientos que nos sirven para comprender
y llevar a la práctica el verdadero sentido de la vida. Son conocimientos enraizados en esa realidad en la que existimos, pero al mismo tiempo abiertos al infinito, abiertos al misterio. Nacemos más allá del poder externo y el poder interno al territorio de la genuina libertad. Ese territorio de la genuina libertad se expande en el sabio y se contrae en el bufón, aquel que se puede reír de sí mismo, aquel que puede disfrutar con alegría a pesar del dolor, aquel que se puede reír de todos esos héroes arquetípicos que viven dentro de nosotros, el que se baja del pedestal del ego, el que lo disfruta, y ese que lo disfruta, ese que más allá del amor también vive la vida con buen humor, es en nosotros el arquetipo del bufón. Esta capacidad de abrirnos a una atención de alta calidad, esa mirada amorosa hacia nosotros mismos, nos permite estar totalmente presentes, despiertos en el aquí y en el ahora. Es un estado, podríamos decir, de integración, donde no hay distinción de sujeto y objeto. La finalidad de todos los procesos profundos no es otra que conducir al ser humano hacia la libertad. Morir supone despertar a la totalidad de la vida, comprometernos a vivir plenamente, a realizar en cada momento y en cada situación las profundas aspiraciones de nuestro ser, que es sabio y compasivo. Tan solo el espacio sagrado interior, ese fondo primordial, ese centro que tocamos a veces en el silencio y en la meditación, puede sanarnos de todas las heridas. Solo allí nace una profunda compasión con uno mismo, con los demás, con las personas y con las cosas. Que podemos disfrutar la vida, que podemos ser felices, que nos podemos realizar. Y nos realizamos no solo cuando conquistamos territorios externos o internos, sino cuando podemos vivir con inocencia, con transparencia, con alegría, con un sentimiento de gratuidad, con comprensión amorosa, con compasión, cuando nos sabemos constructores y artesanos de nuestro carácter, constructores de nuestra personalidad, constructores de la relación con el alma, constructores del templo causal, del templo de la sabiduría y constructores de una antena entre el cielo y la tierra, cuando sabemos que como humanidad somos el cuarto reino, pero que nos hemos ido elevando a través de todos estos aprendizajes, la seguridad, la identidad, la responsabilidad, la autenticidad, el poder y la libertad, cuando así nos hemos convertido en un puente de luz entre el cuarto reino de la naturaleza y el quinto reino, que es el reino del alma. El cambio ha comenzado. Si esperabas brechas en la tierra o cataratas en la atmósfera, no lo verás. Si querías un océano de paz arrasando el mundo, no lo verás. Si creías que la realidad se ajustaría a tu medida para ponértelo fácil, nunca lo comprenderás. En cada gramo, en cada centímetro de dolor y sufrimiento están las semillas de lo bello que habrá mañana. Encontrar lo mejor de ti es el camino hacia el despertar global. Ayudar a sanar este mundo herido. Humanizar la humanidad. Despertar a la conciencia, aprender a amar, eliminar el miedo, encontrar la paz